Dios les bendiga, mis amados hermanos, a un culto más de su iglesia al aire. Dios les bendiga. Espero que estén muy bien, tanto de salud como de todas sus actividades diarias, y que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo ahorita como país, podamos siempre estar dispuestos y seguir adelante en la obra del Señor. En esta hora quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y hemos titulado Un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual. Estamos en un tiempo bien difícil, en un tiempo en el cual, como hemos venido hablando de tiempo atrás en las predicaciones, en los diferentes cultos que se han realizado, en un tiempo en el cual una prueba ha hecho que tanto hermanos en las iglesias se hayan retirado o tantos hermanos hayan buscado más del Señor. En esta hora vamos a ver ese avivamiento, cómo el Espíritu Santo trabaja por medio del creyente. Recuerde que estamos en un culto de estudio bíblico, y el objetivo es que nosotros podamos estudiar de la palabra y aprender un poco más de ella para poder crecer en conocimiento y en espíritu. Lean conmigo, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras ni persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oramos. Señor, gracias, Padre, por un día más que nos regalas. Gracias, Señor, porque nos permites poder transmitir al aire tu palabra, Señor. Te pedimos que toques los corazones de cada una de las personas que estarán viendo, Señor, esta predicación, que están viendo esta predicación, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón, a lo más profundo de su mente, con la finalidad, Señor, de que seas tú hablando a la vida de cada uno de nosotros en esta hora. Guía nuestros pasos, Señor, guía nuestros pensamientos, guíanos, Señor, en lo correcto, de cómo debemos actuar, cómo debemos caminar en tiempos difíciles. Y qué es lo que tú esperas de nosotros como iglesia, qué es lo que tú esperas de nosotros como predicadores, sabiendo, Señor, que la iglesia es tuya y que nosotros somos instrumentos de tu amor. En el nombre de Jesús te agradecemos y te bendecimos, Señor. Amén. Muy bien. Como introducción, uno de los temas que todo creyente debe saber y es necesario que conozcan es cómo el Espíritu Santo obra en la vida de cada uno de nosotros. Y uno de esos elementos, yo siempre lo he mencionado, es que el Espíritu Santo nos guía, nos permite caminar por los caminos o por los senderos que obra en la iglesia. Ahora, en aquella persona, del Señor, aquella persona que no es creyente, pues el Espíritu Santo no está guiando su vida. Recuerden que cuando el Señor nos habla en el Antiguo Testamento y nos dice, pensamientos, se refiere a eso, a que el Espíritu Santo en nosotros es el que nos dirige y el que nos da el verdadero pensamiento de Dios para con nosotros. Es ahí cuando muchos se preguntan, ¿y cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Eso nosotros lo encontramos en la Biblia. Si usted lee la Biblia, Dios le habla en la
a través de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es la revelación especial de Dios. Y la revelación especial de Dios significa que Dios le plació en su soberanía dejarnos este texto para aquellos que formamos la iglesia. ¿Por qué solamente para la iglesia es la Biblia? Porque para poder leerla e interpretarla y saber lo que está diciendo y permitir que la palabra hable a nuestros corazones, necesitamos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en la lectura de la palabra, difícilmente nosotros vamos a poder interpretar y a poder conocer la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, todo creyente debe entender que la Biblia es para usted, la Biblia es para mí, y que para poder entenderla, el Espíritu Santo es quien nos guía y quien nos dirige. Entonces, uno es la guía del Espíritu Santo. El segundo aspecto importante o efecto que hace el Espíritu Santo en la vida de todo creyente es que el Espíritu Santo nos ayuda a tener un despertar espiritual. A eso lo vamos a llamar avivamiento. U otras personas le llaman aquellas personas que en algún momento se sienten decaídas espiritualmente, aquella persona que ya no quiere orar, aquella persona que ya no quiere congregarse, aquella persona que ya no quiere leer la palabra, aquella persona que ya no se goza pierden el primer amor. Entonces el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a tener ese nuevo amor, a tener ese avivamiento, a tener ese despertar en cada uno de nosotros primeramente. Muchas personas han escuchado acerca de esto, pero muchos esperan que otros tengan este despertar o este sentir espiritual. Hay muchas personas que probablemente dicen, no, es que yo ahí en la iglesia, yo siento que no oramos como debe de ser, yo siento que falta mucho la oración en la iglesia, pero la pregunta es, ¿y por qué hace falta eso si la iglesia somos todos y cada uno de nosotros? Por lo tanto, si la iglesia se está sintiendo que no tiene un momento, un tiempo de adoración como se debe de ser y sentirse esa comunión para con Dios, tenemos que entender que nosotros también estamos mal. Debemos entender que algo nos falta a nosotros. Es ahí que es importante de que nosotros podamos darle la oportunidad al Espíritu Santo para que guíe nuestra vida a través de ello. Ahora, ¿qué es un despertar? ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es espiritualmente hablando? ¿Qué significa esto? Es una obra soberana de Dios en la cual Él manifiesta de forma tangible la gloria y la santidad de Él a través de nosotros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el hombre sea quebrantado delante de Él. Con la finalidad de que la sociedad, con la finalidad de que cada uno de nosotros como iglesia seamos transformados. De otra manera nosotros no vamos a poder hacerlo. Ahora, ¿qué sucede cuando existe esto o qué es esto de avivamiento? Fíjense que Dios a través de los tiempos, a través de la historia de la iglesia, a través de la historia moderna de la iglesia, Dios ha permitido esto a través de muchas circunstancias, a través de diferentes tipos de problemas o pruebas dentro de la iglesia, de tal manera que las iglesias cuando suceden estas cosas se unen más. Las iglesias llegan al punto de tener esa coinonía. Coinonía es tener un mismo sentimiento, coinonía es tener un mismo pensamiento y orientar nuestras oraciones, orientar todo nuestro ser como iglesia, como comunidad, hacia eso que nosotros estamos pasando. De esa manera, nosotros permitimos que el Espíritu Santo pueda guiarnos a un despertar espiritual. Ahora, para tener ese despertar, aquellos que estamos decaídos, aquellos que llega el pastor y les invita a la iglesia y el hermano no quiere, aquel que se le invita a tener un altar familiar y dice, no, es que yo en la casa no quieren o no quiere mi familia ese altar familiar. Déjeme decirle que si usted no comienza primero, su familia tampoco va a querer. Déjeme decirle que si usted no es el ejemplo dentro de su hogar, pues nadie en su casa va a querer hacer ese altar familiar. ¿Y por qué tocó el altar familiar? Porque uno de los componentes importantes y fundamentales
para que ese despertar, para que ese decaimiento ya quede atrás y nosotros ya tengamos un avivamiento, un despertar, aquel primer amor nuevamente, nosotros necesitamos de la oración, porque solamente la oración nos permite a nosotros tener ese contacto, tener esa comunicación con Dios. Un segundo elemento importante para que tengamos ese despertar es la predicación de la palabra, la sana predicación de la palabra. Y este es un elemento que en esta noche vamos a tratar de más. ¿Por qué? Porque es un factor muy importante dentro de la iglesia. La predicación de la palabra es tan importante que en la iglesia nosotros tenemos diferentes circunstancias que muchas veces son hasta los mismos hermanos, muchas veces son los mismos pastores en las iglesias que permiten que las ovejas decaigan. Ahora bien, como creyentes nosotros, y eso es un punto importante que en esta noche Dios me ha permitido decirle a usted, es que usted debe poner la atención en la palabra. Usted no debe poner atención al predicador que usted tiene enfrente. Porque muchas personas dicen, va a predicar el pastor tal, ese no me gusta cómo predica. Y entonces lo que hacen es, mejor ya no siguen viendo la predicación, mejor ya no van a la iglesia, mejor ya no se congregan. Porque dice, preguntan todavía, ¿y yo quién va a llegar a predicar? El pastor tal. Entonces la iglesia muchas veces se pierde, muchas veces pierde ese espíritu de alegría, el escuchar la palabra del Señor, porque están poniendo la mirada en una persona. Están poniendo la mirada en un predicador. Y ese es un error que la iglesia hoy en día está cometiendo. Si nosotros ponemos nuestra atención en la palabra que vamos a recibir, yo siempre digo, todo predicador, y ya vamos a ver uno de los requisitos importantes, todo predicador debe estar siempre al escrutinio de la iglesia. ¿Qué es un escrutinio en la iglesia? Que la misma iglesia esté confrontando lo que el predicador está enseñando, lo que el predicador está diciendo, con la palabra de Dios. Es decir, que la iglesia tiene la facultad y puede analizar que el mensaje que está recibiendo realmente es de Dios o si ese mensaje realmente es de la persona, de lo que es el pensar de la persona que lo está dando. Y ahí es donde la iglesia debe tener especial cuidado. Ahora, ¿por qué es importante la predicación? Veamos estas tres características importantes de que la iglesia, nosotros queremos que la iglesia se despierte espiritualmente, se goce al escuchar la palabra de Dios, se goce al escuchar las alabanzas, se gocen al adorar a Dios, se gocen orar en la iglesia, orar en su casa. Lo importante es que nosotros queremos que la iglesia se goce en todo eso. Entonces la predicación, ¿por qué es importante? Primero, porque debemos saber orar y pedirle al Señor que levante pastores que prediquen la sana doctrina, que levanten pastores que prediquen lo que Dios quiere que se predique. Del pastor. Lastimosamente, en esta semana yo vi una publicación que puso una persona, no es aquí en El Salvador, pero sí pongo el ejemplo que es muy importante, que me dice, a mi mamá este predicador le encanta la palabra que él lleva y la palabra que él tiene, y me mandó un enlace para que yo pudiera conectarme a sus cultos. Y resulta que cuando entra al enlace, que era un enlace de YouTube, resulta de que aparece ahí que para poder acceder a ver los cultos de este pastor, tenía que pagar una cuota mensual. Y entonces viene y dice la persona, ¿y desde cuándo se cobra por escuchar la palabra de Dios? Entonces ese es un ejemplo en nuestro tiempo, predicadores que se creen más importantes que Dios mismo, que incluso están cobrando para que las personas puedan acceder a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Si nosotros hemos recibido, Pablo dice que la salvación la recibimos de gracia, nosotros también debemos recibirlo de gracia. La palabra nos enseña que si nosotros hemos recibido de Dios, nosotros debemos dar también de la misma manera. Por lo tanto, si yo la salvación la he recibido por voluntad y gracia de Dios, ¿por qué tengo yo que estar cobrando para poder llevar el mensaje que Dios me ha regalado? Entonces son cosas que nosotros debemos como iglesia estar atentos a eso, orar para que Dios levante, para que los predicadores dentro de nuestra iglesia puedan predicar la sana doctrina, para que los predicadores puedan
llevar palabra que realmente nos alimente a todos y cada uno de nosotros. Como segundo elemento importante es que esto debe de servir para que otros predicadores se ciñan a la palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia podemos, yo me acuerdo hace varios años que tuve la oportunidad de servir en otra iglesia, ¿verdad? Ahí en esa iglesia me dice el pastor de la iglesia, mire, me dijo, aquí cuando yo invito a un predicador, cuando a la congregación le gustó, me dice, lo que hacen es preguntarme, mire, ¿y cuándo va a traer aquel predicador que trajo aquel día? ¿Pero por qué razón? Porque la iglesia está bien fundamentada. La iglesia sabe qué predicador lleva una buena palabra y qué predicador nada más llega a inventar. Y eso debemos como iglesia saberlo diferenciar. ¿Quién es el que está llevando la sana doctrina? ¿Quién es el que está llevando una palabra conforme a la palabra de Dios? No conforme a lo que él piensa o con lo que él quiere, porque de esa manera las iglesias se destruyen, y ya les voy a poner un ejemplo más adelante. Y por último, para poder discernir y analizar bien qué clase de predicación escuchamos hoy en día. Entonces, ¿será que la predicación que estamos escuchando hoy en día bendice a Dios? ¿Glorifica a Dios? Eso es un elemento importante y fundamental que Pablo nos va a enseñar en esta hora. Muy bien. Cuando nosotros empezamos el sermón, dijimos 1 Corintios 2, del 1 al 5, tenemos que Pablo desarrolla detrás de este texto cuál fue la filosofía, es decir, la forma de tomar el mensaje y transmitir el mensaje a un pueblo que era de Corinto. Y ahora vamos a entender un poco qué es eso. Resulta de que el contexto histórico de Corinto nosotros lo encontramos en Hechos capítulos 17 y 18. Ese me da a mí el contexto histórico de la ciudad de Corinto. Recordemos que la primera carta a los Corintios es una carta que fue escrita por Pablo debido a que muy probablemente llegaron personas que estaban en la iglesia de Corinto y le llegaron a informar a Pablo de una diversidad de problemas que se estaban dando dentro de la iglesia de Corinto. Y no solo problemas entre hermanos, sino que habían problemas hasta entre familias, problemas dentro del matrimonio, problemas entre los hermanos. Entonces era una diversidad de problemas que tenía esta iglesia, que Pablo dice, ¿cómo debería yo de transmitir el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo debería yo de llevarles este mensaje a esta iglesia que está hundida en un montón de problemas, muchos problemas? Entonces Pablo toma una determinación y entonces él determina lo siguiente: vamos a llevar el mensaje, óigame bien, vamos a llevar el mensaje que demuestre a la iglesia, que explique a la iglesia qué significa a Cristo crucificado. Y usted me va a preguntar, ¿y que hay diferente tipo de mensaje o existe una diferente forma de predicar? Claro que sí. Pablo había ido a predicar a Atenas y allá en Atenas predicó acerca del Dios invisible, que usted lee en Hechos de los Apóstoles también, usted va a encontrar que allá en Atenas, ¿quiénes eran los que vivían? Era un pueblo diferente. Allá hay una gente más estudiada, una gente que conocía más de filosofía. Y ese es un punto importante, la filosofía. ¿Cuál es el estudio del conocimiento que a nosotros nos enseña el cómo poder vivir el día a día? Es el conocimiento, es aprender acerca de todas las cosas. Entonces la filosofía, a muchos filósofos son ateos, pero ¿cuál es la raíz de la filosofía? Porque son ateos. Porque la filosofía trata de exaltar al humanismo. Es una forma de filosofía, del humanismo. Y el humanismo enseña de que el hombre es superior a todas las cosas, es lo más importante dentro de la creación. Yo le voy a decir a usted como iglesia que eso no es cierto. Lo más importante de todo es Dios. Y nosotros debemos siempre buscar la forma de glorificar a Dios y de tener a Dios en primer lugar. Por tanto, hay un choque entre la filosofía y lo que es la Biblia. Pablo llega entonces a predicar filósofos en Atenas.
problema termine en que nosotros, a través de nosotros, Dios lleve un mensaje a su iglesia y que la iglesia tenga un despertar. Que la iglesia diga, hemos estado muertos de este tiempo. Que la iglesia diga, debemos cambiar. Que la iglesia se dé cuenta de que es más importante tener más tiempo de comunión, más tiempo de oración, más tiempo de adoración, que simplemente más tiempo para socializar. Saben que muchos dicen que la iglesia de hoy en nuestro tiempo es una iglesia que más parece un club social que una iglesia, porque muchos llegan ahí a la que conocen, muchos llegan ahí a ver al amigo, a ver a la familia, a ver con quién pueden estar siguiendo, a ver si consiguen novia, a ver si consiguen esposo. Eso significa que llegan por otras cosas, llegan por lo importante que es ir a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No cualquier palabra. Entonces Pablo toma la determinación de poder llevar ese mensaje a Corinto. Viendo eso. Porque dicen muchos predicadores, es que si yo sigo confrontando a la iglesia del pecado, acerca del pecado, hablarles acerca de que dejen su buena manera de vivir, hablarles acerca de que dejen sus inmoralidades, entonces la congregación se va a ir. Si nosotros confrontamos con ellos. Pero resulta que en el siglo pasado, muchos predicadores dejaron de hablar, allá en Inglaterra, estoy viendo un caso bien específico, dejaron de hablar acerca del pecado y el juicio de Dios. Porque consideraban que la gente no toleraba esa clase de mensaje. Pero déjenme decirles que la Biblia es lo que me enseña, que yo debo confrontar a la congregación, debo confrontar a la iglesia con los pecados en los cuales están viviendo. Y que Dios no tolera ese tipo de cosas. Siempre nos han enseñado una frase, Dios ama al pecador. Yo le puedo decir, sí, está bien, Dios ama al pecador, porque nosotros fuimos pecadores un día. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos rescató de ese estado y nos sacó de ese estado de esclavitud. Pero ¿qué sucede después? Nosotros debemos entender y vamos a agregar esta palabra. Dios aborrece el pecado. Y eso lo encontramos en el Salmo capítulo 7. Dios aborrece el pecado. Y por eso la ira de Dios está sobre el impío todos los días. Dios aborrece el pecado. Puede amar al pecador, pero eso no significa que Dios ama el pecado. Por lo tanto, yo no puedo decir voy a dejar de predicar acerca del pecado. No puedo decir voy a dejar de hablar a la congregación que deje su podemos llegar a caer en esta situación. Yo puedo pensar que Dios me ama tanto que también va a permitir que yo ande pecando. Mucha iglesia puede pensar que porque Dios me ama, va a tolerar que yo pueda vivir como me da la gana. Pero no es así. Dios nos ama y no es que nos diga que no. Juan 16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a un unigénito a morir por nosotros. Claro que nos ama. Pero también Hebreos 10:26 nos enseña algo muy interesante. Y nos dice exhortación para aquel que peca deliberadamente. Es bien sencillo. La palabra nos enseña a decir mismo, Dios me ama, pero también advierte. Me exhorta a que yo debo vivir conforme a la palabra y conforme o alejado del pecado. Porque dice la palabra, dice santos porque yo soy santo. Entonces Pablo les enseña a la iglesia a predicar a la iglesia a un Cristo crucificado. Y al predicar de un Cristo crucificado le enseña dos cosas. Uno, que el mensaje, ese tipo de mensaje, el Cristo crucificado, humilla al hombre delante de Dios. ¿Por qué razón el mensaje de Cristo crucificado humilla al hombre delante de Dios? Porque nos hace entender y nos hace ver que nosotros no somos autosuficientes. Nos hace entender y nos hace ver que nosotros necesitamos de Dios para caminar día a día. Nos hace entender que si nosotros
no recibimos ese sacrificio, no aceptamos la sangre de Cristo, que fue el precio que pagó por mi vida, por mi alma, para que yo pueda vivir eternamente, pues entonces yo voy a tener consecuencias. Entonces yo debo entender que Dios es omnipotente. Dios todo lo puede, es soberano también. Entonces esta palabra de Cristo crucificado humilla al hombre delante de Dios. Y un segundo componente, este mensaje glorifica a Dios delante de los hombres. ¿Por qué? Porque ningún otro ser, ninguna otra persona ha podido entregar, ha podido decir yo me voy a sacrificar por la humanidad. No se puede. Solamente Dios. Y por esa razón, este tipo de mensaje a Cristo crucificado exalta o glorifica a Dios delante de los hombres. Es así como nosotros debemos entender una cosa más. ¿Por qué razón este mensaje humilla al hombre? ¿Por qué razón este tipo de mensaje de Cristo crucificado humilla al hombre delante de Dios? Primero, porque exalta la soberanía de Dios en el plan de salvación. Porque muestra que el ser humano no es capaz de salvarse a sí mismo. Porque glorifica el amor de Dios hacia los pecadores. Y porque enaltece la santidad de Dios y su justicia frente al pecado del ser humano. Estos 4 componentes son los que nosotros debemos entender que por qué razón predicar de Cristo crucificado me humilla a mí delante de Dios. Y yo debo entender esa humillación como aquel acto en el cual, si yo lo quiero resumir, aquel acto en el cual yo le digo al Señor, Dios, yo dependo totalmente de ti. En otros mensajes les he explicado que los judíos tienen dentro de su vestimenta, tienen un kipá, que es un gorrito que se ponen en esta parte de la cabeza, y que ese tiene un significado para el judío que implica de que de aquí para arriba Dios gobierna. Dios gobierna todo, Dios gobierna completamente todo lo que puede estar a mi alcance. Y de aquí para abajo solo soy un simple ser humano, que depende de Dios para que yo pueda subsistir, para que yo pueda vivir. Hay un atributo de Dios que se llama la aseidad, y la aseidad significa de que Dios no necesita de nadie para poder subsistir, que Dios es porque es Dios, que Dios está desde la eternidad pasada, la eternidad presente y futura, porque Él es Dios. No necesita de nada ni de nadie. Pero el hombre sí necesita de Dios para poder subsistir. En ese sentido, Pablo determina y dice, no, yo voy a presentar a un Cristo crucificado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de glorificar a Dios y con la finalidad de humillar al ser humano. Ahora vea, por ejemplo, con esta predicación que le sucedió a Pablo. Los judíos vienen y le dicen a Pablo, haz señales y te creeremos. Mire qué interesante. Haz señales y te creeremos. Dice la palabra que bendito aquel, somos bendecidos porque no hemos visto, pero tenemos fe. No hemos visto y creemos que Cristo vino y murió. ¿Se imagina usted cuál es el pago para aquellos que estuvieron en el tiempo del Señor Jesús y tuvieron la oportunidad de verlo, y tuvieron la oportunidad de ver los milagros que hizo al pueblo, y tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de viva voz de Él? No creyeron. Entonces la palabra por eso nos enseña que bienaventurados somos los que no hemos visto y creemos. Entonces los judíos dijeron a Pablo, haz señales y te creeremos. Le voy a decir una cosa esta noche. Pablo podía hacer señales y prodigios porque en el libro de Hechos el Señor Jesús les dijo que ellos iban a tener la potestad de hacer señales y prodigios. Por lo tanto, Pablo los podía hacer. Y usted me va a preguntar, ¿cómo cuál? Recuerde que hay un texto en los evangelios donde dice que Pedro con su sombra podía sanar a los enfermos. Al pasar la sombra sobre un enfermo, la sombra de Pedro, los enfermos sanaban. Pero eso no era porque Pedro era Dios. Eso era porque era una potestad, era un don que Dios les había ya prometido durante el desarrollo del ministerio de ellos. Cuando ya ellos dejaron de ser discípulos, fueron apóstoles. Discípulos que aprenden. Y apóstol significa enviado. Eso es una persona que es enviada para un fin en específico. Y en este caso los apóstoles fueron enviados por el Señor Jesús, y en Mateo 28, versículos 19 y 20 está la gran comisión. Ese fue para lo que han sido enviados, ir y hacer discípulos a todas las naciones.
Y para hacer discípulos a todas las naciones, los apóstoles podían y tenían la facultad de hacer señales y prodigios. Pero ¿qué sucedía entonces con Pablo? Pablo podía hacer señales y prodigios. Claro que sí, era un apóstol. Pero lo que iba a suceder era que si él hacía esas señales a estos judíos que no creían y le decían, demandaban señal. Y lo mismo le pasó al Señor Jesús. Ellos demandan señal, decía, pero la señal no será dada. ¿Por qué razón la señal no les iba a ser dada? Fíjense bien, porque si la señal iba a ser dada, eso no humillaría al hombre. Eso iba a exaltar el ego del hombre. ¿Por qué razón? Porque tuvieron la capacidad de persuadir al predicador para que les hiciera una señal, y aún así ellos no iban a creer. Por lo tanto, lo que iba a suceder era que la señal, si Pablo hacía señales y prodigios ante ellos, y una señal y prodigio podía ser un milagro ante ellos. Entonces eso no iba a exaltar a Dios, eso no iba a glorificar a Dios, sino que iba a alimentar el ego del ser humano. Por eso Pablo vino y no les dio la señal. Pablo desistió de hacerle milagros a los judíos. ¿Por qué razón? Porque la palabra no se contradice. Y la palabra lo que mandaba era que debíamos tener fe sin necesidad de ver. Así como Abraham. Por eso Abraham es considerado y es llamado el padre de la fe. Luego veamos los gentiles. ¿Qué le decían los gentiles a Pablo? Le decían, háblanos de filosofías y te escucharemos. Hablar de filosofías era el ejemplo que les ponía. Háblanos de la belleza del ser humano. Háblanos de la belleza de la naturaleza. Háblanos de la belleza. Acuérdense que los griegos tenían un gran amor o un gran culto por el cuerpo. Por eso si usted tiene la oportunidad de estudiar arte griego, usted va a encontrar que tienen muchas estatuas esculpidas en mármol. Y todas usted va a ir a ver quiénes son, seres humanos. Porque ellos tenían un gran culto por el cuerpo. Un gran culto por el cuerpo, y no solo por el cuerpo, sino que por el cuerpo perfecto. Entonces cuando ellos le pedían a Pablo que les hablara de filosofías, les estaba hablando de enséñanos sabiduría humana. Pero Pablo les decía, no, es que yo no puedo enseñar sabiduría humana, sino que la sabiduría que viene de lo alto. Y eso donde lo encontramos, en la carta a los Corintios, capítulo 1. Es importante, decía Pablo, que nosotros como iglesia recibamos de parte de Dios la sabiduría y el conocimiento que viene de lo alto. Eso nos enseña la Biblia. Y eso es lo que nos pide Pablo y es lo que nos pide el Señor a través de Pablo. Que nosotros anhelemos y busquemos el conocimiento que viene de Dios y no simplemente vanas filosofías. Es así entonces como Pablo, de alguna manera, viene y dice, vamos a predicar de una manera que glorifique a Dios. Vamos a predicar de una manera que glorifique a Dios. Y esto lo encontramos en el verso del 1 al 4. Encontramos que debemos ver el asunto del método, manera de la predicación en dos aspectos, uno negativo y uno positivo. El aspecto negativo trata de que Pablo no impresiona con sus palabras y conocimiento a las personas. No trató de impresionar a nadie. Es decir, yo como predicador no busco impresionar a alguien porque yo tengo mejores palabras que los demás, porque yo me rebusco con palabras que tal vez ni conozco. Y tal vez la gente se quedó, ¿y eso qué quiere decir? Muchos predicadores hasta ocupan las palabras en el griego y en el hebreo, pero muchas veces la congregación no conoce, porque es diferente tipo de congregación. Si yo voy a predicar o a enseñar a personas que conocen del griego, conocen del hebreo, entonces yo podría predicar o enseñarles de ese tipo de palabras. Pero hay muchos predicadores que tratan la manera de impresionar con esas palabras, la finalidad de exaltarse a sí mismos. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Nosotros debemos evitar, y la congregación debe evitar, de buscar una predicación de tal manera que exalte al predicador. Incluso muchas veces los predicadores mismos tratan la manera de buscar que ser exaltados. Ahora, Pablo, positivamente hablando, les enseña de una forma
que positivamente, ¿en qué sentido? Que les demuestra, ¿verdad? Les demuestra o les enseña que es importante glorificar a Dios. Pablo enseña que es importante demostrar el espíritu y el poder de Dios a través del mensaje. Entonces, a través de esto, ¿qué enseña Pablo? Enseña de que nosotros debemos tener una convicción de pecado. Cuando Pablo enseña de que nosotros debemos adorar a Dios, debemos exaltar a Dios, debemos colocar a Dios en primer lugar, entonces nos está enseñando que debemos tener una convicción de pecado. Segundo, nos está enseñando un verdadero arrepentimiento. Habemos personas que vamos a la iglesia, pero no hemos tenido un arrepentimiento genuino. ¿Qué significa un arrepentimiento genuino? Yo he explicado en varias ocasiones. El verdadero arrepentimiento es aquel que nos aleja del pecado y nos permite llegar hacia Dios, volvernos a Dios. Por esa razón es cuando he insistido en que la palabra nos enseña y dice, sed santos porque yo soy santo. De esa manera, nosotros debemos de tener un verdadero arrepentimiento, porque si no tenemos ese arrepentimiento, entonces lo que va a suceder es que nosotros vamos a estar jugando. Y allá en Apocalipsis se nos enseña que no debo de ser ni frío, no debo ser tibio, perdón, sino que debo de ser o frío o caliente. O estoy en la iglesia o no estoy en la iglesia. Y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Debemos entender que la palabra de Cristo crucificado ha llegado a nosotros solamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces es lo que estoy tratando de explicar. No es porque yo soy superior a los demás, no es porque yo sé más que los demás, sino que nosotros debemos ser una iglesia humilde, una iglesia que en verdad coloque a Dios en el lugar que corresponde y no exaltarnos a nosotros mismos. Qué importante es predicar a Cristo crucificado y darle la gloria y la honra que ese sacrificio merece, y saber entender que hemos sido nosotros salvos, hemos sido hechos salvos por pura misericordia y gracia de Dios. Y ve el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo lo que está diciendo es que él recibió la palabra en medio de una gran tribulación. Recuérdese que Pablo donde iba había problema, había persecución del imperio romano, lo apedrearon y lo dejaron casi muerto, pasó infinidad de circunstancias difíciles a los pueblos donde iba, la gente no lo quería porque los mismos judíos le metían a la gente ideas contrarias, ¿verdad?, a lo que realmente Pablo llegaba a hacer, al punto de que la gente echaba a Pablo de esos lugares. Y entonces cuando esa vez que lo apedrearon, lo dejaron por muerto, dicen las palabras. Pero Pablo dice que recibió la palabra. ¿Cómo la recibió? Con gozo del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros podamos entender de dónde viene la palabra. Como iglesia debemos entender que la palabra no es emocionalismo. Usted como iglesia, yo como predicador, debo entender que yo no debo predicar emocionalismo a la iglesia. Debo enseñarles las cosas como son y recibir esa palabra con sumo gozo por medio del Espíritu Santo. Muchos anhelamos cosas que probablemente la palabra enseña. Nosotros no decimos, y eso no para nada. Nosotros, nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra, en las promesas que Dios nos ha dado en la palabra. Por lo tanto, hay muchas personas, por ejemplo, que enseñan que ya estamos en la tribulación. Pero si nosotros hacemos un estudio minucioso de las palabras, entendemos que la tribulación todavía no puede ser. Porque la iglesia tiene una promesa de que no va a pasar por ese evento.
no va a pasar por ese momento de juicio. ¿Por qué? Porque nosotros debemos anhelar el regreso del Señor, claro está. Pero solamente, y encontramos a otros que predican que el regreso del Señor ya va a ser, que el rapto ya va a ser. Muy bien, es cierto. La palabra nos enseña que el rapto, nosotros debemos predicar a través del rapto, debemos enseñar a la iglesia que ya va a venir el Señor. ¿Por qué? Porque dicen las palabras que el Señor va a venir como ladrón en la noche, que nadie lo espera. Así va a venir. Por lo tanto, ¿cómo debemos vivir como iglesia? Debemos vivir todos los días confiando y esperando que el Señor ya viene. Y eso se ha predicado por más de 2000 años. Pero yo debo predicar que el Señor ya viene, claro está. Pero la gran pregunta que como iglesia debemos hacernos, que si yo estoy diciendo el Señor ya viene, pero yo estoy espiritualmente decaído, yo estoy espiritualmente que no quiero orar, yo espiritualmente estoy que no quiero leer la palabra, yo espiritualmente estoy que yo no quiero escuchar predicaciones, y si quiero escuchar predicaciones escucho solo aquellas que me agradan, solo aquellas que me ayudan o me enseñan aquello que yo quiero escuchar, porque sí las va a encontrar, pero no están conforme a la palabra muchas de ellas. Y repito, no estoy criticando a ningún predicador, simplemente estoy tratando de confrontar el mensaje con la palabra. El mensaje que escucho yo debo confrontarlo con la palabra. ¿Es eso lo que me enseña la palabra? ¿Es eso lo que me dice la palabra? ¿O solamente vengo yo y escucho y después ando repitiendo es que el predicador dijo, es que el pastor dijo? ¿Es eso lo que dice la palabra? Entonces nosotros debemos despertar espiritualmente, debemos anhelar, aunque sea en estos momentos de tribulaciones cuando Dios más habla al corazón de cada persona. En estos momentos de pruebas cuando Dios más busca a aquel que se ha alejado. En este momento de tribulaciones cuando Dios más busca a aquel que no se ha alejado para que permanezca donde está, para que no se mueva de donde está, porque Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Luego dice en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué somos nosotros entonces? Al tener ese despertar, nosotros somos ejemplos para aquellos que han creído y que también probablemente por hoy se han alejado. Acuérdese que en la iglesia tenemos de todo. Probablemente hay recién convertidos, personas que tal vez tienen un mes, 2 meses, tal vez un año de estar en la iglesia. La palabra nos enseña también en el libro de Romanos que debemos tener paciencia con los débiles en la fe. Y nosotros debemos ser ejemplos para ellos. No tenemos que ser piedra de tropiezo. Aquellos que ya tenemos más años de estar, debemos dar ánimos a aquel que está desanimado. Dios nos llama a tener ese despertar. Dios nos llama a que nosotros le busquemos, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Pero si nosotros estamos decaídos por un problema, por una tribulación, yo ya no quiero congregarme, yo ya no quiero ir a la iglesia, y bendito sea Dios que a través de las tribulaciones muchas personas han llegado a los pies del Señor. Les comento, esta semana pasada me parece que salió en un periódico que, y en una encuesta que habían hecho, que muchos de la iglesia católica, la iglesia tradicional, así decía la nota, han dejado de ser católicos y han pasado a ser ahora creyentes o se denominan cristianos evangélicos. Y entonces uno puede preguntar, ¿cuál es la razón? ¿Por qué sucede eso? Entonces nosotros vemos que, como muchas veces se nos ha enseñado, las pruebas, las tribulaciones son la red que Dios tira para ser un pescador de hombres, para llamar a los hombres perdidos al buen camino, para que los hombres a quien Dios ama, pero estos hombres no quieren, estoy hablando de seres humanos, no quieren nada con Dios, puedan llegar a los pies del Señor y a conocer de la palabra. Muchos de sus problemas son redes que Dios le está tirando como un buen pescador para que usted regrese, para que usted vuelva, para que usted no se pierda. Entonces nosotros somos testimonio, somos ejemplo para aquellas personas que hoy en día están alejados del Señor y debemos buscar aplicaciones que nos alienten en eso. Puede ser que en muchos hoy se sienten portero, pero ya mañana a veces se siente triste la persona. El cristiano camina por convicciones y no se olvida. El cristiano verdadero, aquel que se ha arrepentido realmente, un verdadero arrepentimiento,
me fundamento en la palabra y yo creo y digo lo que ahí escrito así va a ser. Por lo tanto, yo voy a caminar con lo que la palabra me enseña, porque el Señor es lo que ha prometido, porque el Señor es lo que ha dicho. Y aunque venga otro predicador, dice la palabra, Pablo dice que si viene otro a enseñarle un evangelio diferente, si viene otra persona a enseñarle, aunque sea un ángel, dice, sea anatema, quiere decir maldecido o maldito por Dios. ¿Por qué? Porque está tergiversando la palabra. Por lo tanto, yo debo sentirme contento, alegre, gozoso, porque la palabra de Dios se va a cumplir en su tiempo y en su debido momento. Luego dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino la palabra nada más busca que nosotros tengamos esa comunión que Dios quiere para con Él. Que nosotros tengamos esa comunión y que Dios nos revele a través de su palabra lo que tiene para nosotros. Luego dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí cerramos este mensaje. Nosotros como hijos de Dios debemos servir a un Dios vivo y verdadero, dice la palabra. No un Dios que no escucha, no un Dios que no habla. Tenemos un Dios vivo y verdadero. Y yo le invito en esta noche a que usted tenga un despertar espiritual. Pídele al Espíritu Santo y vamos a orar para que el Espíritu Santo le guíe, le marque el paso de dónde debe caminar, que debe ser usted ejemplo para los demás, que usted debe hablar de tal manera que podamos glorificar al Señor, que usted debe hablar de tal forma de que nosotros podamos poner a Dios siempre en primer lugar y no exaltarnos a nosotros mismos. Recordemos que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros sabiduría, inteligencia, conocimiento, pero eso no nos pone encima de los demás. Pablo nos enseña en sus cartas, dice, cada uno debe creerse, lo que ¿verdad? Yo me debo creer menos que los demás. O sea, que yo debo permitir y decir, mi hermano es superior a mí. En ningún momento enseña Pablo que yo debo creerme más que los demás, porque ahí viene el ego, ahí viene el humanismo, ahí viene el yo soy más importante que los demás. No, el único más importante que los demás es Dios. Y recuerde que Dios no hace acepción de personas. Debemos entender que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Los mensajes, el mensaje que se predica, este mensaje en esta hora, debe entender usted que es para glorificar a Dios y para humillarnos nosotros ante Dios, porque eso es lo que Dios llama. Pongamos a Dios siempre en primer lugar y entendamos que no hay un Dios más grande que nuestro Dios. Señor, te agradecemos en esta hora, te agradecemos en esta noche por tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener ese despertar espiritual. Que el Espíritu Santo, Señor, en nosotros haga, Señor, conforme a tu voluntad, haga conforme a tu palabra, nos enseñe, Señor, y nos más. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido predicar tu palabra y enseñar tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra, que tengan, Señor, ese deseo y esa voluntad de ir a predicar esta palabra, este mensaje de Cristo crucificado, Señor, porque sabemos que es la muestra de tu amor para con nosotros, que es la muestra de amor para con la humanidad, que en estos momentos de tribulaciones, cuando nosotros debemos recibir este mensaje y llevar este mensaje con gozo y con alegría hacia las demás personas, porque sabemos que son redes que tú has tirado para alcanzar a aquellos, Señor, que un día dijeron nosotros no queremos nada con Dios, pero que ahora sí están buscando de ti perfectamente. Ayúdanos, Señor, a tener un verdadero arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a aquellos que aún nos hace falta, Señor, que somos llamados cristianos, pero no nos comportamos como tal, que somos llamados cristianos, pero estamos esperando que otros cambien y nosotros no cambiamos. Te pedimos, Señor, también por cada predicador, que seas levantando predicadores que lleven la sana doctrina, que lleven la sana palabra.
predicadores que enseñen, Señor, conforme a la Biblia, conforme a lo que tú has determinado en tu palabra, Señor, y no conforme a nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a predicar, Señor, esos mensajes que llenen el corazón de cada una de las personas que lo escuchan, porque deben entender, Señor, y que puedan entender que es un mensaje que tú envías a cada uno de ellos y que no es un mensaje de una persona. Ayuda a cada miembro de las congregaciones, a cada miembro de la iglesia, a cada creyente, a entender que deben buscar más de ti y no deben buscar más del hombre. Que no pongan al predicador como lo máximo en toda la tierra, sino que deben entender que la palabra que predica es una palabra que viene de ti. Ayúdanos, Señor, a poder discernir, a poder confrontar cada mensaje que recibamos conforme a tu palabra. Ayúdanos a cimentarnos, Señor, en el reconocimiento de tu palabra. Ayúdanos a tener fundamentos sólidos a través de la Biblia, Señor. Y a caminar, Señor, no pidiendo milagros, no pidiendo señales, Señor, sino como nos enseña tu palabra, que somos bendecidos, somos bienaventurados, porque no hemos visto, pero hemos creído. Te pido por cada uno de mis hermanos que sigan en ese crecimiento. Te pido por cada uno de ellos alcanzar la gloria que tú nos has prometido en su debido tiempo, pero siempre y cuando nosotros busquemos y caminemos realmente contigo. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos en esta hora. Y oramos también por aquella persona que no conoce del Señor. Si usted que está escuchando este mensaje no conoce del Señor, yo le pido que haga una breve oración y entregue su vida al Señor y le pueda decir al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que tú has muerto en la cruz del Calvario mis pecados, reconozco que te necesito, te entrego mi vida en esta hora, reconozco que soy pecador, reconozco que sin ti mi vida no tiene sentido. Te pido a partir de esta hora, Señor, que seas tú gobernando mi vida, que seas tú, Señor, llevándome por los caminos que tú has determinado. Yo entrego mi vida en esta hora, y Señor, en el nombre de Jesús, que me permita ser a partir de ahora un hijo tuyo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Le invito a usted que haya escuchado este mensaje y no conoce del Señor, pero ha hecho esta oración, a que usted se siga congregando, porque es importante que usted crezca en el conocimiento de la palabra y crezca en la sabiduría de lo alto. Yo le invito a que usted pueda seguirse congregando, le invito a que busque una iglesia local si usted no es de acá, que busque una iglesia cercana a donde usted vive, pero lo importante es que prediquen la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La palabra de Dios. Que no se salgan de lo que es la palabra de Dios, porque es la única forma que usted tiene garantizado que va a crecer conforme a lo que Dios tiene preparado para usted. Señor, gracias por tu palabra, gracias que los tabernáculos de todo el país, Señor, en El Salvador y las iglesias internacionales. Sabemos, Señor, que estás haciendo grandes obras y grandes maravillas a través de las iglesias, a través de cada pastor y a través de las congregaciones. Oramos, Señor, para que nos permita seguir predicando y enseñando tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.